¿Qué tal? Buenos días. En nombre del Museo Amparo de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos la exposición Cándida Hofer en México, producida por ASMA en colaboración con la Galería OMR y el Amparo. Esta exhibición presenta y examina parte de la producción de la fotógrafa alemana Cándida Hofer, discípula de Bernd y Hilla Becher, en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, considerada ella como uno de los miembros más representativos de la nueva escuela alemana de fotografía contemporánea, surgida a finales de la década de 1980. Esta exposición se inserta en el año dual Alemania-México, que comenzó el año pasado con una serie de proyectos en todo el país. Quiero agradecer, antes que nada, a la artista Cándida Hofer, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, a Patricia Ortiz Monasterio, curadora del proyecto, a Jaime Riestra, director adjunto, a Rosalba Garza, coordinadora de producción, y a la Galería OMR por hacer posible esta muestra en México. Igualmente, deseo reconocer el apoyo de todos los patrocinadores, demasiados para mencionarlos aquí, sin cuyo apoyo esto no hubiera sido posible. Igualmente al equipo de trabajo del museo, como siempre, por su trabajo y dedicación para presentar este proyecto. Agradezco también a Laurence Le Boulec, de la Universidad de las Américas Puebla, quien conjuntamente con Patricia dialogarán sobre el proyecto. Gracias y bienvenidos. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes ahorita para hacer una presentación general de cómo podemos ubicar el trabajo de Cándida Hofer y en particular esta muestra en particular, que será parte de lo que Patricia al rato les estará platicando. Pero en lo personal, aprovechando el título que se dio como tal a la exposición Cándida Hofer en México, me vino a la cabeza el otro día que estábamos platicando, Patricia y yo, viendo el montaje de la exposición, que no venía al caso hablar de la historia de la fotografía en general, ni de cómo llega tampoco aquí en México la fotografía, sino que a mí me queda muy claro que lo que sucede en el campo de este nuevo género y que vemos aquí muy claramente en el caso del trabajo de Cándida Hofer es que la fotografía es un hacer ver o un dar a ver. Y al respecto me gustaría recordar que cuando pensamos en el impacto que tiene en México en el siglo XIX, la llegada de los primeros fotógrafos, de los primeros aparatos de fotografía, yo he pensado en un artista como José María Velasco, que es un pintor que pertenece a la primera generación de artistas en México, que va a pintar conjuntamente con el desarrollo de la fotografía. Y lo que es muy interesante en el caso de José María Velasco es que no considera ni él ni los demás pintores que la fotografía les va a arruinar el trabajo, sino que más bien la fotografía es un campo que permite precisamente dar a ver algunos elementos que puntualmente el pintor no podía presentar de esta forma. Y sobre ese trabajo de José María Velasco, que sabemos que utiliza directamente la fotografía, sobre todo para armar los primeros planos de sus pinturas, José María Velasco, en una de las largas fichas que redacta para una de sus pinturas sobre el Valle de México, dice que él espera que no sea un espectador que vea sus imágenes, sino un observador. Y yo pienso que hay algo de ahí que precisamente pide el trabajo de Cándida Hofer. Es decir, ese esfuerzo que ella tiene para seleccionar determinados tópicos, que ahorita vamos a glosar, pide directamente por parte de quien va a ver las imágenes ser un observador, ¿no?
yo me deleité, la verdad, mucho el otro día buscando algunos detallitos iconográficos en las pinturas de Daniel Villalpando, precisamente de la sacristía de la Catedral Metropolitana, buscando sus famosos angelitos prietos. Ahí están. O sea, vemos todo en estas imágenes y puntualmente elementos que nosotros no estaríamos viendo si la artista como tal no hubiese hecho ese trabajo, ¿no? Ahora, el otro punto para poder hilar precisamente con el trabajo de esta artista alemana en México, habría que recordar precisamente que cuando México abre sus fronteras post-independencia, eso permite un flujo de artistas de todos tipos, de cualquier tipo de formación, que posteriormente vamos a agrupar como artistas viajeros. Y uno de los grupos más nutridos de artistas viajeros que llegan a México son precisamente los alemanes, ¿no? Y habría que pensar en un Karl Nebel, en un Moritz Rügendas, por ejemplo, y esta primera generación tendrá posteriormente a fotógrafos como Hugo Brehm, por ejemplo, y todo este conjunto de artistas alemanes en México, junto con otros artistas que pueden ser británicos, puntualmente habría que pensar en los trabajos de Adela Breton o algunos franceses por ahí, son los que empiezan a crear ciertas tipologías, ¿no? Con ellos empezamos a ver las primeras imágenes de sitios arqueológicos, pero también de la arquitectura que en aquel entonces se llamaba colonial, que posteriormente vamos a llamar novohispana. Es decir, que hay en el trabajo de estos artistas extranjeros un hacer ver o un dar a ver lo que el mexicano luego va a incorporar como parte de la construcción de su propia identidad, ¿no? Ahí hay otro elemento. Y el tercer elemento que yo quisiera agregar, antes de hacerle algunas preguntas directamente a Patricia, para que nos esté glosando directamente sobre la forma como ha trabajado Cándida Höfer aquí en México, a mí me parece que tampoco la fotografía se debe plantear como un trabajo objetivo. La fotografía no es objetiva. La fotografía, como cualquier género, trae atrás una subjetividad, que es la del artista, y esa subjetividad del artista, que es la que lo lleva a seleccionar este sitio y no el otro, y de este sitio ese enfoque, no el otro, ¿no? Hay esa toma maravillosa, el cubo de la escalera del Munal en la Ciudad de México, vista de una forma que yo creo que ninguno de nosotros lo ha hecho, ni ha pensado hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque no podemos eliminar, digamos, cuando revisamos parte del trabajo de Cándida Höfer, que obviamente es alemana, que los alemanes históricamente en Europa son los primeros o los pioneros de la construcción del discurso de la estética. Y que cuando Kant, post Gottlieb Baumgarten en el siglo XVIII, empieza a reflexionar sobre cómo nos vamos relacionando con el mundo exterior, ese mundo exterior que un artista va a transformar en un objeto de arte, Kant deja muy claro que sistemáticamente nosotros utilizamos primero nuestra primera facultad, que es la sensibilidad que nos permite ponernos en contacto con el mundo exterior, pero que solamente nos bombardea de información desorganizada. La segunda, que es la fantasía, pero la fantasía para un alemán es la facultad de orden. Entonces, esa información que me dan mis sentidos de forma desorganizada, mi fantasía la va a estructurar. Me parece que esa idea de Kant es fundamental para entender parte del trabajo de Cándida Höfer. De por sí, el otro día, lo primero que por ahí me pasó por la cabeza es que en buena alemana, digamos, se plantea frente a los espacios y los selecciona. Y hubo este comentario muy interesante de Patricia cuando estábamos viendo las fotografías de San Javier Tepoztlán, que decía, pues, se sintió como sumergida por los retablos anastilos, porque obviamente eso no pertenece a un mundo sensorial europeo. Y me parece precisamente que parte del trabajo que está ahí, en estas imágenes, es dar a ver, hacer ver,
pero un dar a ver y un hacer ver que también tienen como base esa capacidad, digamos, de reorganización del mundo. Ahora, con esos elementos en tela de fondo, la fotografía como un dar a ver, la relación específica entre sensibilidad y fantasía para la producción o la selección, producción de un campo de imagen o selección de un tópico, la aportación directamente que han tenido los artistas alemanes desde el siglo XIX a lo que es la construcción del imaginario simbólico mexicano. Ahorita sí voy a dejar hablar a Patricia y le voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Tú que has convivido, digamos, directamente con Cándida durante su estancia en México, ¿cómo puedes explicarnos que todo lo que nos presenta es el cascarón arquitectónico? Si ustedes ven las imágenes o si conocen otros trabajos de Cándida, son interiores, pero interiores que han sido previamente bien limpiados de cualquier rasgo de presencia humana. ¿Cómo puedes tú explicar eso y cómo, si tienes alguna anécdota para decirnos cómo se llevaba ese trabajo de limpieza de los espacios? Bueno, lo primero que me llama la atención de lo que comentaste es el hecho de que las fotografías no son objetivas. Justamente Cándida pertenece al nuevo objetivismo, que pretende borrar el sentimiento del artista para presentar la realidad tal cual es. Estoy de acuerdo contigo realmente en que nunca puede uno borrar totalmente esa manera personal de ver las cosas. Justamente el trabajo de Cándida Hofer como artista, lo que ella se plantea, siguiendo los lineamientos de su escuela, de la escuela de Düsseldorf, de los Becher, que fueron sus maestros, ella plantea una serie de principios con los cuales va a tomar las fotografías, hacer una especie de tipología, como dices tú, de los espacios. Ella es muy rigurosa en su selección de motivos, en las fotografías que quiere tomar, en la manera de verlos, de plantear, de colocar la cámara, la manera de utilizar la luz, la frontalidad, la centralidad de la toma, el punto de fuga, siempre son como muy específicas, es el sello de ella como artista. Esa es su subjetividad, digamos, ¿no? Pero ella lo que está tratando es que nosotros logremos ver los espacios como nunca hemos tenido el tiempo o la capacidad de verlos porque o están altísimos o están lejísimos o simplemente no hemos puesto esa atención y esa manera de observar que tú mencionas también en José María Velasco, ¿no? Finalmente Cándida lo que hace es presentar esos espacios. Yo no creo que quiera borrar la presencia, digamos, la huella de los habitantes de esos espacios, que en general son espacios muy habitados, son teatros, son espacios públicos, son museos, son iglesias que normalmente están llenos de gente, y ella sí los toma vacíos. Sin embargo, sí deja alguna huella. Hay una frase que me gustaría leerles de Cándida, que es realmente muy bonita, en la que habla de eso. Y dice: quería captar la manera en que las personas se comportan en los espacios públicos y comencé a fotografiar teatros, palacios, casas de ópera, bibliotecas y lugares similares. Después de cierto tiempo me di cuenta de que lo que las personas hacen de estos espacios y lo que los espacios producen en ellos es más evidente cuando nadie está presente, así como un invitado ausente es con frecuencia el tema de conversación. O sea, finalmente no borra la presencia o la vivencia, ¿no? La manera en que están acomodados los lugares, los colores que se utilizan, pero sí nos hace conscientes del espacio y de la vivencia que hay. Es cierto que para hacer las fotografías había que limpiar,
los espacios. En Tlacochahuaya, en la iglesia de Tlacochahuaya, en Oaxaca, estaba llena de fotografías, floreritos, arreglos, milagritos, estaba tapetes, tapetitos, manteles, había sobre el altar, había 3 o 4 manteles, había muchísimas cosas que afortunadamente nos dieron permiso de mover, de esconder, y para que se pudiera tomar una toma mucho más limpia y sencilla, y que pudiéramos, sin distraernos de tantos detallitos, poder apreciar realmente el espacio. Luego había que regresar todo a su lugar, desde luego, pero sí hay un orden que Cándida pone a los lugares a través de su fotografía. El shock de Cándida Hofer al llegar a México y ver ese barroco tan exuberante y tan increíblemente rico en colores, en dorados, en imágenes, en santitos, angelitos, cosas que es con... Tú me comentabas de la columna estípite, que hicieron toda una estructura atrás para poder soportar todo el peso de los retablos cuando era, o sea, era insostenible por la manera de las formas mismas. Eso comparado con el barroco alemán o el barroco austriaco, que es lo que es familiar a ella, a la fotógrafa, le resultaba hasta choqueante. Entonces, de alguna manera, a través de su cámara, ella pone orden a ese cierto desorden y esa exuberancia mexicana para que nosotros podamos apreciarlo mejor. Y para ella también entenderlo. Finalmente son sus fotografías, ¿no? Pero, aparte, bueno, diríamos que lo natural del espacio que nos presenta, del espacio arquitectónico, ¿tú piensas que se podría combinar o a partir de ahí podríamos establecer cierta relación con lo natural de la luz? En el sentido que ella no trabaja con flash, trabaja con pura luz natural, que es algo que a veces parece difícil de entender cómo se logra esto a nivel de resolución de imagen. Y podrías platicarnos al respecto, es decir, para mucha gente la fotografía pues, es utilizar un aparatito, se apachura, se clic, ya está. Cuando vemos este tipo de trabajo, sabemos que es un trabajo muy complejo, muy sofisticado, muy lento también, ¿no? Porque en su caso puntualmente hay que poder esperar ciertas condiciones de luz que para su ojo son las que permitirían que ese espacio que seleccionó y en base al objetivo de dar a ver que asoció a ese espacio, debe haber cierta condición de luz, ¿no? ¿Podrías platicarnos al respecto? Porque yo creo que por ahí hay cosas muy interesantes también. Cándida Hofer nunca utiliza ni flashes, ni lámparas especiales, utiliza la luz que exista en los espacios, sea natural o artificial. En los teatros, claro está, si tú apagas todas las luces es una oscuridad total, pero ella utiliza las luces que existen en el lugar. A veces teníamos que bloquear alguna que daba directamente a la cámara, etcétera, para lograr sus imágenes. Se requiere unos largos tiempos de exposición, en el que teníamos casi que ni respirar para que no se moviera nada, ¿no? A veces duraban 3, 4, hasta 10 minutos de exposición, dependiendo de los lugares, que no hubiera gente, mantener a todo el mundo fuera del campo de visión de la cámara, y requiere su trabajo mucha paciencia, una paciencia para simplemente llegar al lugar, el estudio. Cándida no hace nada apresuradamente, estudia el lugar, lo ve, decide cuál van a ser sus tomas, instala la cámara. Hay que esperar, como tú dices, la luz adecuada, porque muchas veces, sobre todo en tomas de lugares donde hay luz natural y luz artificial,
hay que esperar que pase alguna nube para tapar ese sol brillante que creaba unos contrastes tremendos de sombras. Nosotros pensamos que el mes de octubre era el mes ideal para que ella viniera porque son unos días asoleados y brillantes, y la realidad es que es mucho mejor en un agosto lluvioso en que tengas mucho más nubes, porque eso hace que se eliminen los contrastes, y en varias ocasiones nos sucedió en el MUNAL, en el Museo de las Artes de México, y también nos sucedió en Hospicio Cabañas, que había que quedarse a esperar que pasara una nubecita para tapar un poco el sol y en ese momento tomar la foto. Entonces requiere bastante paciencia. Una vez tomada la imagen, hay que salvar esos archivos porque son imágenes digitales, salvar los archivos, guardar uno en una máquina, mandar el otro a Alemania. Después el trabajo de postproducción es también muy laborioso y muy largo, un trabajo que se hace en computadoras. En fin, todo su proceso es muy lento y es como muy, muy cuidadoso. Y las condiciones, nos pasó también en el MUNAL, que una toma en que aparecía, nosotros nunca lo distinguíamos en la vida real, pero aparecía en cámara, aparecía una luz morada en una esquina. Y nunca entendimos de dónde salía, pensamos que se había descompuesto la máquina, que la computadora estaba mal, que habría un foco, un foco escondido. Nunca pudimos ver de dónde venía esa luz y sin embargo la cámara la registraba. Es una foto que nunca pudo ser tomada. Entonces las condiciones de luz son bien importantes y del momento preciso para tomar la foto. Entonces, para Cándida Höfer, la fotografía es como el arte de la paciencia. Lo podrías decir. Ella toda es mucha paciencia. Es una mujer muy alemana, muy estricta, muy callada, muy tímida, pero con una resolución total. Ella sabe exactamente lo que quiere, es una científica, sabe exactamente lo que quiere y cómo lo tiene que lograr. Y no se distrae, está en lo que está y está en eso, en tomar la foto precisa que ella necesita. El llegar a un lugar como San Francisco Javier en el ex convento de Tepozotlán fue un shock también para ella, o sea, esa cantidad de color, de oro, de imágenes. No fue fácil para ella el definir esas tomas y que para nosotros eran tan importantes y tan bellas, y nosotros estábamos entusiasmados con Tonantzintla y ella estaba como horrorizada de tantas imágenes, ¿no? O en el Museo de Antropología, yo quería que hiciera una toma con la Coatlicue. Y bueno, ella de ninguna manera quiso tomar la Coatlicue, le parecía una cosa espeluznante la escultura. Entonces hubo también una especie de negociación, ¿no? De que ella tuvo que dejar atrás toda o no dejar atrás, pero limpiar un poco su mente de su estética y de toda su manera de ver la vida y el arte para adaptarse a la estética mexicana. Pero finalmente, en las últimas fotos era muchísimo más fácil para ella entender. Tlacochahuaya, que fue la última toma, para ella ya fue muchísimo más fácil entregarse a entender ya de qué se trataba ese México. Es interesante también ver las fotos grandes, impresas en grandes formatos, en comparación con las fotos pequeñas, que son como detalles más personales y que le dan un poco el contexto a las fotos grandes. Ella siempre trae consigo una cámara pequeña y está tomando detalles, la veladora, la basura, el vidrio roto, el mosaico. Son pequeños detalles que le dan también el contexto a las fotos, y las proyecciones, que también vamos a ver 2 proyecciones en la exposición,
que es un poco una línea de trabajo que ha desarrollado en los últimos tiempos y que le dan contexto, el contexto mexicano a estas imágenes tan perfectas y tan puras, ¿no? Al respecto, ¿tú piensas entonces que eso podría justificar por qué mandó fabricar su propia cámara? O sea, esa necesidad de tener un aparato que siga exactamente lo que ella desea. Es que no hay ninguna cámara que se venda comercial mexicana, iba a decir, que se venda comercialmente. No hay ninguna. Bueno, tampoco la vende la comercial mexicana. No hay ninguna cámara que se venda comercialmente que pueda darte esa amplitud de campo y esa profundidad. Entonces ella mandó fabricar con un lente alemán, es un aparato, francamente, no, tú lo ves y no sabes ni que está tomando fotografías, es un chasis con un lente buenísimo al frente y un aparato digital atrás que va tomando muchas fotografías que después une ella y iguala de color, en fin, es un proceso bastante complicado que ninguna cámara podía haber logrado. Y lo mismo tendría que ver quizá con el hecho de no utilizar trípié, sino hacer sus propias acumulaciones, no sé cómo decir. Sí usa tripié, porque la cámara tiene que estar sobre un tripié, pero ella necesita tener una vez que llega al espacio, decide cuál va a ser el punto de vista de la cámara. A veces en los teatros, por ejemplo, tú te subes a un palco y es bastante sencillo tener esa visión casi al mismo nivel que el escenario. Pero en otros casos, por ejemplo, en esta que es la Biblioteca Palafoxiana, habíamos pedido un andamio, muchas gracias, un andamio. Nos trajeron un andamio de albañiles, que estaba medio cojo, que estaba todo sucio, que las maderas no estaban derechas, que no nos funcionó. Entonces nos fuimos a las bodegas de la biblioteca y encontramos 2 mesas y una silla, y ahí subimos la cámara y entre todos deteníamos para que no fuera ni a moverse ni a caerse, sobre todo, para que ella lograra tener ese punto de vista que ella estaba buscando, que estuviera como al mismo nivel que el fondo de la biblioteca. Entonces había que improvisar. Ella viaja con 5 asistentes. Uno es el que maneja la computadora, otro es el que monta la máquina, la cámara, otro es el que es el back office que está atendiendo todas las demás cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Una chica que se encargaba solamente de llevar un registro de los materiales, el color de la alfombra, el tipo de mármol, el color de la luz, etcétera, para que en el momento en que ellos estuvieran trabajando ya lejos de los espacios, pudieran tener referencias que no los lanzaran a falsear, digamos, de alguna manera los espacios. Entonces, en fin, es complicado el trabajo, pero ella siempre se adapta. Siempre se adapta. Bueno, hay una anécdota que yo adoro, que después de Tlacochahuaya, que ya habíamos terminado el trabajo, fuimos a comer a un lugar de esos que hay en Oaxaca, a la orilla de las carreteras, que se come delicioso, y Cándida pidió un plato de frijoles con trompa de puerco. Yo me quedé helada. Yo pedí un caldito de pollo y una horchata. No, sí tomábamos mezcal, desde luego ya habíamos terminado el trabajo, pero ella acabó verdaderamente entregada a México. Y en una conferencia de prensa que hubo cuando la primera presentación en el antiguo colegio de San Ildefonso, ella dijo que esto era nada más una primera aproximación y que esperaba regresar a México a hacer más. El trabajo que se hizo durante este mes el resultado fueron unas 64 fotografías, de las cuales hay 25 de gran formato en la exposición, que actualmente se presenta en el Amparo, y nada más fotografiamos 15 edificios.
O sea, solamente hay 400,000 iglesias registradas en México y hay 15 edificios que pudimos fotografiar en 20 días, ¿no? Hay muchísimo más trabajo. Tampoco pretendemos hacer un catálogo completo por Cándida Hofer de todos los edificios del riquísimo patrimonio arquitectónico de México, pero sí ojalá pueda regresar pronto y hacer el norte del país con las fabulosas naves industriales y ir a la península y ir a tantos otros lugares que nos faltaron, ¿no? ¿Cómo se hizo entonces esta selección? Porque tengo entendido que había un abanico enorme, que se hizo un primer filtro, un segundo filtro, sí, y quedaron 15. Hicimos una lista de unos 150 edificios que nosotros considerábamos indispensables, que valía muchísimo la pena que ella fotografiara. Ella los revisó, le mandamos libros, les mandamos fotografías, ella los revisó, los estudió y escogió como 40 edificios que a ella le gustaría fotografiar. Y de esos 40 edificios tuvimos todavía que acotarlo, porque dependíamos pues de las distancias, de la logística, de los transportes, etcétera, y tuvimos que acotarlo a los 15 edificios que era factible fotografiar en 20 días. Fuimos finalmente Guadalajara, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Oaxaca. Es todo un recorrido con equipo, con gente, con muchísimo trabajo y con muchísima, en fin, toda una logística alrededor, y algunas veces tuvimos que hacer 2 edificios en un solo día, que era un trabajo tremendo. Otras veces había simplemente que dedicarlo a viajar, ¿no? Ir de Puebla a Oaxaca, algunos días de descanso para que también pudiéramos llevar un ritmo de trabajo como el que se requería. Entonces, en fin, sí quedaron muchas cosas en el tintero. ¿Ella conocía México antes? Sí, ¿Ya había venido? En el 2008 estuvo en México ya y había leído bastante sobre México, ya lo conocía, ya sabía un poco lo que le esperaba, pero nunca había venido a hacer un proyecto específico como este, que para nosotros siempre se planteó, por un lado, como una publicación que logramos con el generoso apoyo del Banco UBS, y por otro lado, una exposición itinerante que viajara por México. Bueno, finalmente se presentó en Antiguo Colegio San Ildefonso, en la Ciudad de México, en el Centro de las Artes de Monterrey, después en el Museo Amparo en Puebla, después viaja al North Carolina Museum of Art y después a Alemania. Entonces era todo un proyecto que finalmente tomará en total unos 4 años y medio lograrlo. Y todo se logra, debo de mencionarlo, muy importante, gracias al generosísimo apoyo del Instituto Goethe, que nos acogió con motivo del año dual México-Alemania, y que sin el apoyo de ellos, logístico y económico, no hubiéramos logrado este proyecto. ¿Son las mismas fotografías que integran cada proyecto de exposición? Sí, se escogieron, entre las 64 fotografías escogimos 25 fotografías de formato grande, 13 fotografías de formato pequeño, y es un proyecto que viaja a los 5 o 6 museos y regresa al estudio del artista. Es el mismo proyecto. Y en Alemania igual se van a montar las mismas. Las mismas fotografías, así es. ¿Gustarías agregar algo que no pregunté? No, creo que cubrimos todo. No sé si el público tenga alguna duda o algo que preguntarnos. Sí, bueno, magnífica exposición de Laurence y Patricia. Yo nada más, para no alargar mucho, los fundamentos filosóficos de Cándida Hopter, la fotógrafa internacional Cándida Hopter, cuando hablaba de Kant, hasta dónde la estética racionalista
de sus referentes estéticos, de sus referentes filosóficos y metodológicos, ya quedaron desbordados ante podemos decir, ante las fotos o lo que encontró ya en las fotografías y en lo que fotografió en el paisaje mexicano, y que desde luego hasta donde eso ya dejó de ser una simple estética meramente racionalista a ser algo así más neorracionalista o más híbrido. Gracias. Bueno, yo creo que ¿por qué estoy mencionando a los alemanes? Porque primero Gottlieb Baumgarten, que fue alumno de Leibniz, y posteriormente Kant, les debemos a ellos yo iba a decir migración, no sé si el término está muy correcto, pero hasta el momento en el cual Baumgarten empieza a redactar su famoso texto de estética, nadie utilizaba estética en el sentido en el cual se empieza a utilizar en ese momento. Me aclaro lo que quiero decir. La base de estética es aestesis, ¿no? Ese concepto griego que dice hay dos formas de relacionarse con el mundo, una que pasa por logos, que es racional y que es de cierta manera pública, que nos permite pues, estar en la misma frecuencia, digamos, y otra que es más subjetiva y que los griegos en aquel entonces empiezan a llamar aestesis y que tiene que ver con mi relación sensible afectiva con el mundo. Esa es una parte más objetiva, pública, y una parte meramente subjetiva. Lo que empieza a, digamos, construir la línea de pensamiento alemana es que podemos, entre los siglos XVII y XVIII, ya tenemos una nueva tipología de objetos. Esa nueva tipología de objetos la hemos empezado a llamar arte. Entonces, lo que empieza a hacer Baumgarten primero, Kant posteriormente, y ahí podría seguir con Hegel, Heidegger, etc., es decir, sobre esa nueva tipología de objetos que llamamos arte, parte de aestesis se puede transformar en estética. Ajá. Y estética, a partir de este momento, se empieza a pensar como la forma por medio de la cual utilizamos nuestra subjetividad para estarnos relacionando con un tipo de objeto en particular que a partir de este momento llamamos arte. Pero estética siempre sigue teniendo como base aestesis. Ajá. Yo creo que eso lo explica bien Kant en la crítica de la facultad del juicio, cuando dice precisamente que la relación que yo tengo con los objetos, si me da gusto y el objeto me gusta, voy a llamar al objeto bello, y si el objeto no me gusta, lo voy a llamar sublime. Bueno, lo que agrega Kant, y que a mí me parece ejemplar en el trabajo de Cándida, ¿no? Yo creo que todas las anécdotas que comenta y relata Patricia nutren eso. Todos nosotros tenemos un preorden del ver el mundo, de entender el mundo, que tiene que ver con nuestra educación, nuestra cultura, etc., ¿no? A mí me pareció ejemplar cuando está Cándida en San Javier, Tepoztlán, pues que precisamente no sabe qué hacer con eso que precisamente Jorge Alberto Manrique llamó anastilo. Ajá, ese barroco propio de México. Y me encanta que Manrique haya tenido esa idea de decir algo que escapa al estilo, que no tiene nada que ver con Europa, y que es un reto visual, efectivamente, para quien no conoce México, y que tiene otros referentes que igualmente se pueden llamar barroco, pero finalmente es un barroco que no tiene nada que ver con el barroco de aquí, ¿no? Hay otra anécdota que es Juan Soriano, cuando sale de México y se va para Europa, regresa y dice, yo que pensaba que el primer mundo me iba a deslumbrar, pues qué templos tan pobres tienen allá, ¿no? Es para mí el contrapeso de Cándida Höfer, que dice, pues ¿cómo lo hago con esa cosa? O sea, ¿de dónde empiezo? ¿Qué parte selecciono?
¿no? Entonces, esa parte de la selección, para Kant, es la que hace nuestra fantasía. O sea, es reestructurar ese bombardeo de información que tenemos, porque sin esta reestructuración, pues no hay disfrute. Por eso le digo, siguiendo con esa línea que es tremendamente alemana en el pensamiento, pues post-Kant viene Hegel. ¿Y qué dice Hegel? Pues el arte es un campo de manifestación racional envuelto en la sensibilidad. Pero si tú no entiendes el contenido y no entiendes el arte, tampoco lo vas a disfrutar. Porque la condición del disfrute es el entender. No sé, yo no creo que es una cuestión de saber absoluto, porque por más que decimos que hay una objetividad, de todas maneras, esa aprehensión perfectamente objetiva de la realidad no se da. Porque la selección que ella hace, si conocemos los edificios, sabemos que ella selecciona, Heidegger, otro alemán, diría, nos interpela el mundo exterior de una manera que es muy subjetiva. Entonces, esa interpelación, ese diálogo que yo tengo con ese espacio, lo tengo yo. Es el que yo, como fotógrafo, voy a fijar. Por eso es tan complejo ese trabajo, contrariamente a lo que mucha gente dice. Pero ni se pierde la subjetividad, ni se logra una racionalidad y objetividad pura, porque es imposible. Nosotros pensamos que no podemos lograr eso. Voy a defender y voy a poner un francés también en la discusión, entonces para no hablar solamente alemanes, pero sería muy lacaniano cuando Lacan dice lo real es imposible, en ese sentido de esa construcción universal, atemporal, 100% objetiva. Ella nos presenta una mirada, bueno, yo por más que conozco los edificios, parece que nunca los he visto, ¿no? Porque lo que veo allí es otra luz, otro enfoque. A menudo son edificios donde transitamos, entonces hay cosas que no vemos. Por eso arranqué con esa idea de que la fotografía da a ver, es fabuloso el trabajo de Cándida en ese sentido. A mí me parece súper interesante lo que dices del concepto de fantasía. Para los alemanes, fantasía es poner en orden todo esto que nos llega a los sentidos que vemos. En cambio, fantasía para nosotros es justamente dejar volar la imaginación. Entonces, hay desde ahí una especie de contraste y por eso es interesante cómo a través de las fotos de Cándida podemos ver un cierto orden a nuestro desorden. Nos pone en perspectiva y podemos de repente decir, esto es San Francisco Javier, así, o sea, pone un orden a ese caos que es el barroco y que es México de alguna manera. Perdón, yo quisiera primero que nada agradecer y felicitar muy ampliamente a la Galería OMR, a otras tantas instituciones en el país y algunas instituciones del extranjero, muy en especial al Museo Amparo, que nos trae este obsequio de experimentación, la gran experiencia existencial de poder mirar físicamente y apreciar la obra de Cándida Hofer. Al artista, bueno, pues difícilmente uno puede encontrar elogios que sean suficientemente expresivos cuando el artista ha alcanzado los más altos límites de perfección en su trabajo, ¿no? Es un trabajo que incluye muchísimas facetas, desde la conceptualización, desde la selección de los espacios, desde la búsqueda de la tecnología que permita lo que su mente ha creado de alguna manera, que quiere materializar, la calidad de la toma y el manejo de la luz, que es verdaderamente sorprendente, esta luz natural y la luz de los propios espacios, ¿no? Y todo lo que significa después la decisión
de la imagen final frente seguramente a un amplio número de tomas, y luego la calidad de postproducción y de presentación de la obra, que es simplemente inigualable y digna no solamente del siglo XXI, sino un poco más allá. Entonces, realmente felicidades. Me sorprende incluso, por ejemplo, esta visión suya, que de alguna manera es enormemente novedosa. Todos conocemos de alguna manera estos lugares, sin embargo los seres humanos entramos a ellos apreciándolos muchísimo, y los hemos visto en películas, en fotografías, físicamente, pero normalmente el ser humano tiende a parcializar la mirada y la observación. Ya viste el altar mayor, en fin, aunque vemos integralmente el espacio, lo vemos demasiado rápido, ¿sí? No lo comprendemos y no lo entendemos como ello nos lo da a ver en las palabras de Logans. Esto genera en nosotros un asombro y un descubrimiento que como espectadores verdaderamente valoramos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quizás podrías hablar del libro. De la calidad del libro. Sí. Logans me pide que comente un poco el libro, la publicación que se hizo, como ya dije, con el apoyo del Banco VS, que fue fundamental. Es un libro que abarca el proyecto completo que se hizo en México. Como se ha publicado, se han hecho muchos libros sobre Cándida Hofer y se ha hablado ampliamente sobre su técnica, sobre su manera de ver, sobre los espacios vacíos, sobre el alma de qué manera ella lo que quiere captar es como el alma de los edificios, etcétera. Nosotros decidimos invitar a un autor mexicano a que escribiera sobre México visto a través de los ojos de los extranjeros, específicamente de los viajeros del siglo XIX, bueno, y también del XX, de los fotógrafos que vinieron a fotografiar México. Entonces, esto creo que fue muy afortunado porque a la propia Cándida le gustó muchísimo el texto, es una manera distinta de ver su trabajo, y el libro se hizo bajo el cuidado de la propia Cándida. Se diseñó en Alemania, en Berlín. Es una edición que se hizo entre Turner México y Distance en Alemania. Se imprimió en Berlín y es un libro de altísima calidad, en un papel precioso. En fin, realmente creo que quedó muy bonito. Nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de este trabajo, especialmente porque en la lista del New York Times de los mejores libros de arte del 2017 se menciona el libro de Cándida Hofer, o sea que yo creo que fue todo un éxito. Es un libro precioso que lo podrán ver en la... Sí, realmente nos sentimos muy orgullosos. Ella estaba muy contenta con el libro y es un gran éxito. Y además es como muy importante pensar que este libro sea una carta de presentación de México ante el mundo, que se está distribuyendo internacionalmente, y que no solamente se hable del crimen y de la corrupción y de esto, sino que se vea también la maravilla de México, la riqueza del patrimonio arquitectónico de México, del patrimonio cultural, aunque sean nada más 15 edificios. Ojalá podamos hacer un tomo 2 y un tomo 3 con Cándida de más edificios, aunque no haremos desde luego el catálogo completo, eso ya lo sabemos, pero en fin, es para nosotros todo un éxito ese libro, y espero que les guste a ustedes también. Bueno, si no hay más, pasemos a ver la exposición.